Muy bien, jóvenes, entonces acá vamos a continuar con el tema del sistema nervioso, solo que ahora nos vamos a centrar en la clasificación funcional, es decir, según las funciones que realiza el sistema nervioso, tanto central como periférico, o más que todo en el sistema nervioso periférico es que vamos a utilizar esta clasificación. Entonces vamos a encontrar diferentes subdivisiones que se encargan pues, de diferentes procesos. Entonces, la clasificación funcional se ocupa solo de las estructuras del sistema nervioso periférico. El central se ocupa única y exclusivamente de la integración, ¿verdad? Recibe las aferencias, decide qué hacer con ellas y emite una solución por medio de la eferencia. Pero esa aferencia y eferencia es el sistema nervioso periférico quien la realiza, quien es capaz de llevar los impulsos o estímulos del exterior al sistema nervioso central y las respuestas de este, del sistema nervioso central, hacia el exterior, ¿va? A cualquier músculo efector. Entonces, vamos a encontrar diferentes subdivisiones principales. Esto lo vimos en el esquema de acá, ¿verdad? El autónomo y el somático, ¿verdad? Vamos a encontrar esas grandes divisiones. Entonces tenemos una división sensitiva o aferente, que son los nervios, que son fibras nerviosas, que transportan impulsos hacia el sistema nervioso central. O sea, es aferencia, desde los receptores sensitivos en cualquier parte del cuerpo, y la llevan hacia el sistema nervioso central. Entonces, esto es parte del sistema nervioso somático, que comunica órganos sensitivos hacia el sistema nervioso central. Entonces, de cualquier parte hacia el sistema nervioso central. Esa es la división somática. Luego, las fibras sensitivas que transportan los impulsos de la piel, los músculos esqueléticos y las articulaciones son fibras sensitivas aferentes, o sea que reciben información y la mandan a, pues, al cerebro. Y son somáticas porque están en el cuerpo. Entonces, de soma, que significa cuerpo. Y las fibras que transmiten impulsos de las vísceras se denominan fibras sensitivas viscerales o aferentes viscerales. Estas están adentro del cuerpo, pero también llevan información al sistema nervioso central. Siguen siendo parte del sistema nervioso somático. Entonces, la división sensitiva mantiene al sistema nervioso central continuamente informado de todo lo que sucede dentro y fuera del organismo. O sea, para eso sirve, para captar información y que el cerebro se entere, ¿verdad? Si hay un cambio de temperatura, si usted está pues en contacto con alguna textura o interno, si todo está bien en su sistema digestivo o no, ¿verdad? Entonces, de eso se encargan las fibras sensitivas, de la aferencia. ¿Y qué es aferencia? Llevar información de cualquier parte del cuerpo, dentro o fuera, hacia el sistema nervioso central. Vale, ahí hay dos datos importantes a tomar. Como me imagino que ya hicieron el resumen de este contenido en la clase anterior, pues vamos a ir avanzando. Pero si alguno no lo había hecho, me avisa para darle tiempo. A ver, ¿qué dicen? ¿Avanzamos o alguien necesita tomar nota? Puede avanzar, profesora. Muy bien, excelente. Pasemos entonces a esta imagen, que aquí vemos esa división sensitiva de la aferencia, ¿verdad? Por ejemplo, de la piel hacia la médula espinal, o sea, de lo que sentimos a través de nuestra piel hacia adentro, hacia el sistema nervioso central. Bueno, esa es la aferencia, pero hay una respuesta, ¿verdad? La médula espinal o el cerebro decide, pues, qué va a pasar con la información que llegó. A esa respuesta se va a transmitir del sistema nervioso central a través de un nervio eferente, pues hacia el que vaya a realizar alguna respuesta, por ejemplo, hacia el músculo. A ver, un ejemplo simple, la termorregulación. A ver, la piel nota los cambios de temperatura, ¿verdad? ¿Qué le pasa a su piel cuando hay mucho frío? Se eriza. Muy bien, se eriza o se nos pone la piel de gallina, como decimos ahí
comúnmente, ¿verdad? Se le pone la piel de gallina. Pero ¿qué pasó? La piel sintió ese cambio drástico de temperatura, ¿verdad? Y por la aferencia le dice al cerebro, hey, fíjate que hay mucho frío. Y el cerebro dice, ah, sí tienes razón, ¿verdad? Y bueno, pues este humano no se pone suéter, empecemos a temblar. Y le manda la información al músculo. Bueno, músculo empieza a contraerse rítmicamente, vibraciones, para generar calor y que no nos muramos aquí adentro. Bueno, dice el músculo y lo hace. Entonces usted empieza a temblar de frío. ¿Cuándo se le quita esa tembladera de frío? Pues cuando usted se ponga un suéter, ¿verdad? Pero si no lo lleva, va a pasar temblando de frío todo el rato porque su cuerpo está tratando de mantener el calor estable. Entonces, se dan cuenta cómo en una situación tan sencilla como el cambio de temperatura, su cuerpo toma decisiones y efectúa soluciones. Por eso temblamos de frío. Si en el caso contrario hay mucho calor y la piel le manda el mensaje, cerebro o médula espinal, hay mucho calor, ¿qué hacemos? Y bueno, dice, tenemos que refrescarnos porque la temperatura no puede elevarse. Y manda la orden. Y esta llega, por ejemplo, a las glándulas sudoríparas. Bueno, suden porque así refrescamos el cuerpo. Y las glándulas sudoríparas empiezan a trabajar y usted empieza a sudar como chancho, ¿verdad? Porque tiene mucho calor. Y sudó bastante. Y ahí puede llegar otro impulso, ¿verdad? Nos estamos deshidratando. Bueno, entonces ya nos sudemos. Y así empieza el cerebro pues a ver qué decisiones tomar. O sea, no es solo las decisiones conscientes, sino lo que ocurre en nuestro cuerpo para mantener la homeostasis o el equilibrio. Entonces, este proceso es constante a cada momento. Y no solo hacia órganos externos, sino puede ser también del intestino, del estómago, enviar señales al sistema nervioso central. O sea, no importa, hay fibras sensitivas, somáticas del cuerpo y las viscerales que están adentro del cuerpo, pero siempre por medio de la aferencia envían esas señales al sistema nervioso central. Bueno, y así soluciona el cerebro y la médula espinal cualquier problema que se dé en el cuerpo, en la medida de lo que sea posible. Entonces, tenemos también una división motora o eferente. Ya vimos la división sensitiva del sistema nervioso somático. Ahora vamos con la división motora eferente o la división motriz. ¿Cuál es esta? Esta de acá. Entonces, nuestro sistema nervioso somático se divide en sensorial, lo que hablamos antes, y ahora vamos a ver la división motora o motriz. ¿Ya? Entonces, sí estamos viendo lo de este esquema. Apenas vamos por esta primera parte. Entonces, el sistema nervioso somático se divide también en la división motora o motriz, ¿verdad? O también llamada eferente. La eferente, a ver, alguien que me recuerde así muy encarecidamente, ¿qué es la eferencia? ¿De adentro hacia afuera, profesora? Muy bien, de adentro hacia afuera, su compañera se refiere del sistema nervioso central hacia afuera, ¿verdad? A un músculo, a una glándula. El ejemplo que les daba acá, frío, pues por eferencia mandamos la señal al músculo y empieza a temblar. Calor, pues se envía por eferencia una señal a las glándulas sudoríparas y bueno, suden y está uno sudando, ¿verdad? Entonces, eso es eferencia, de adentro hacia los efectores, músculos, glándulas, pues quien vaya a realizar la orden que manda el sistema nervioso central. Entonces, esta división motora o eferente transporta los impulsos, las señales eléctricas, ¿verdad? Nuestros impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores. Y está justamente lo que estábamos viendo, músculos y glándulas. Quien vaya a solucionar, quien vaya a realizar la orden del cerebro, del encéfalo o de la médula espinal. Esos son los órganos efectores. Principalmente son músculos y glándulas. Entonces, estos impulsos activan los músculos y las glándulas, es decir, efectúan, provocan una respuesta motora, que algo pase, que el cuerpo haga algo, que sude,
que no sude, que se tiemble, que no tiemble, que se mueva, bueno, todo eso. Entonces, las dos cosas que vimos, tanto la sensitiva como la motora, pues son parte del sistema nervioso somático. Ya, más que todo de la que tenemos control. Entonces, acá creo que esta parte está de más, porque aquí sería sistema nervioso central el que se divide en autónomo y somático. Entonces, voy a quitar esta parte de acá y la vamos a dejar hasta el párrafo de arriba. Es más, ya con este espacio voy a poder dividir esto. Ahí está. Entonces, ahí nos vamos, con esa información nos quedamos, porque somático y autónomo es división del sistema nervioso periférico. O sea, ahí estaba mala esa parte. Entonces nos quedamos con esto. Esto sigue siendo del sistema nervioso somático, la división motora o eferente. Y la anterior era la división, acá estamos cuando hablan de fibras sensitivas, sería la división sensitiva o aferente. ¿Sí? Entonces hagamos esas aclaraciones para que el contenido pues ya quede más claro. El sistema nervioso somático se divide en la división sensitiva o aferente, que es todo eso de las fibras sensitivas, somáticas y viscerales, y se divide en la división motora o eferente. Esas serían las dos divisiones del sistema nervioso somático. ¿Ya? Y ahí lo dejamos ya más claro. ¿Preguntas hasta este momento? No sé si está muy claro o está tan confuso que no hay dudas, ¿verdad? Se pueden dar los dos extremos, pero traten de preguntar en su momento. Entonces, los dos que vimos son del sistema nervioso somático, la división sensitiva y la división motora. Entonces, la de aferencia y la de eferencia. Eso es parte del sistema nervioso somático. Pero el sistema nervioso periférico también, aparte de su división somática, se divide en la división autónoma. ¿Sí? La autónoma, esta sí está fuera de su control. Aquí usted puede hasta regular lo que va a sentir con sus, valga la redundancia, con sus sentidos y las respuestas que va a dar, ¿va? Eso todavía está dentro de su control. Pero lo autónomo va un poco más allá, ¿verdad? Es algo involuntario. Y tiene una división simpática, la parasimpática y bueno, la entérica es más que todo una respuesta involuntaria. Por ejemplo, los movimientos peristálticos de los intestinos, pues que no los regulamos. Pero nos vamos a centrar en dos. La división autónoma del sistema nervioso periférico la vamos a dividir en división simpática y parasimpática. De estas dos vamos a hablar. Entonces, bueno, aquí hay otro esquema que igual les indico en qué página del libro está más o menos esta información. Y hasta este esquema recuerdo que ya lo habíamos visto bien. Entonces, pues tenemos ahí la división sensitiva y motora del sistema nervioso periférico somático. Y bueno, tenemos la somática y la autónoma. Entonces, la autónoma la vamos a dividir, que es involuntaria, en parasimpático y simpático, lo que habíamos estado hablando. Entonces, pues solo le voy a dar ingreso a un compañero. Ahí estamos. Y viene otro compañero. Soy yo, solo que mi teléfono ya no tiene carga, entonces me voy a conectar en la compu. Ah, muy bien, está bien. Sí, y miren, todo eso hay que prever, si no cuando se dan cuenta se les apaga el dispositivo y ya ni escuchan la clase. Sí, por eso es que le estaba mandando otra vez invitación. Ah, no te preocupes, está bien, ya le di a aceptar. Bueno, Gracias. de nada. Entonces, miren, ahorita vamos por la división autónoma, simpático y parasimpático. Acá vamos a hacer una aclaración. La división aferente es parte del sistema somático, pero bueno, es totalmente aferencia a órganos de los sentidos.
toda la eferencia la podemos encontrar tanto en la división somática como en la autónoma, ¿sí? Es de respuesta. Entonces, la división autónoma es de respuestas involuntarias y tenemos, bueno, dos formas de reaccionar, parasimpático o simpático. Y ese era el esquema que necesitaba acá, el que agregué al inicio de la clase. Entonces, vamos a entender qué partes afecta el sistema nervioso simpático, bueno, la división simpática y cuáles afecta la parasimpática. Entonces, la división parasimpática está asociada con la calma, con la inhibición o regulación, ¿verdad? Como ir frenando el asunto. Entonces, en la división parasimpática encontramos acciones como contraer la pupila. Cuando usted recibe mucha luz, la pupila se contrae con tal de que no entre tanta y nos dañe la retina. Entonces, contrae la pupila, la cierra. Bueno, no la cierra exactamente, pero disminuye el tamaño de la pupila. Estimula la salivación. En este caso sí nos provoca salivación. Reduce el latido cardíaco. Aquí se dan cuenta, es para cuando calma, ¿verdad? Contrae los bronquios. Estimula la actividad digestiva. O sea, cada sistema tiene acciones de contracción, de reducción y estimula otras. Entonces es bien compleja esta parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, por ejemplo, la actividad digestiva la va a aumentar, igual la vesícula biliar con su producción de bilis, contrae la vejiga, o sea, la hace disminuir de tamaño y relaja el recto. O sea, a la hora de la defecación es necesario esto, ¿verdad? Que usted esté relajado y todo para que todo fluya natural. Pues entonces esto está mediado por partes específicas de cada región, ¿verdad? Del sistema periférico. Ahora, el contrario es el sistema simpático. Esto es totalmente lo contrario a la calma. Este activa, acelera, estimula algunas cosas e inhibe otras. Entonces son muy específicos. Si vemos algunos ejemplos, el parasimpático contrae la pupila. Al contrario, la división simpática dilata la pupila, o sea, la abre más. Por ejemplo, cuando usted entra a un lugar oscuro, sus ojos necesitan dejar entrar mayor cantidad de luz, entonces se extiende la pupila, ¿verdad? Para, pues, darle la oportunidad de que entre la mayor cantidad de luz posible. Así como estos efectos son contrarios, si se dan cuenta, la salivación también en el parasimpático la estimula, en el simpático la inhibe. O sea, son procesos totalmente opuestos. Si vamos al impulso o al pulso cardíaco, la parasimpática reduce el latido cardíaco, mientras que el simpático acelera el pulso cardíaco. Por ejemplo, ante ahorita no sé si es viral o yo lo vi, ya lleva tiempo en las redes, pero vi un video donde va un pobre ciclista, pues va por un bosque muy bonito. Y de casualidad voltea a ver hacia atrás y lleva una cámara en su casco y ve el momento exacto en que un oso empieza a correr detrás de él. No sé si han visto el video. Ahorita anda circulando ahí por las redes. Entonces, él empieza a pedalear más rápido, pues para poder huir del oso, que como que no tuviera nada más que hacer en el bosque, empieza a correr detrás de él. Entonces, el oso empieza a correr, a seguirlo, y él empieza a pedalear más rápido. Miren esa respuesta. Para poder pedalear más rápido y huir del oso, él tuvo que aumentar su flujo cardíaco de sangre, ¿verdad? Para que llegara a los músculos de las piernas y pudiera, pues, pedalear a toda velocidad para escapar del oso. Ahí se activó el sistema simpático, la adrenalina, se aceleró el impulso cardíaco, el bronquio, el antígeno y todo, para poder escapar del oso. Pero si al ver al oso que empezó a correrlo, se hubiera activado el sistema parasimpático, se reduce el latido cardíaco, incluso, y el oso, pues, rápidamente. Entonces, en algunas cuestiones se activa el parasimpático, por ejemplo, a alguien se le baja la presión, se desmaya,
Y el simpático, el caso contrario, cuando nuestro cuerpo se llena de adrenalina, de norepinefrina, y reaccionamos activos ante una situación. Esas son grandes diferencias entre el parasimpático y el simpático. Por ejemplo, acá cuando se contraen tienen menor capacidad de captar oxígeno. Por eso muchas personas cuando están ante una situación de alarma se desmayan porque se activa más el sistema parasimpático. En cambio, al contrario, el simpático relaja los bronquios y eso les da mayor capacidad de captar oxígeno. Entonces usted está respirando, captando oxígeno, el corazón acelerado y bueno, corre del oso para que no lo atrape. Es un ejemplo, ¿verdad? Ahora, el parasimpático ayuda a estimular la actividad digestiva, los movimientos, la digestión y todo eso. En cambio, el simpático inhibe la actividad digestiva. Por eso es que después de situaciones de mucha tensión, hasta pues nos podemos estreñir porque la actividad digestiva cesó durante ese momento, para que el torrente sanguíneo fuera en respuesta pues a las piernas para correr o a los brazos o a donde el cuerpo lo necesitara. Al contrario, ¿verdad? Vemos acá, en cuanto al hígado, el parasimpático, pues estimula la vesícula biliar, la digestión de las grasas y todo eso. Cuando se enoja, ahí se estimula bastante la vesícula biliar. Pero al contrario, el sistema simpático va a estimular la liberación de glucosa por el hígado. Y por eso es que un gran susto y nos ponemos muy tensos y luego dicen, no le den agua porque le va a dar diabetes. No sé si han escuchado esa frase, que cuando tienen un gran susto, que no le den agua porque le puede dar esa enfermedad. Pues esto está relacionado con que cuando usted se tensa por un susto, por un accidente y todo eso, hay una liberación de glucosa muy grande. Y si el páncreas no soporta eso, y no hay suficiente insulina, pues sí nos puede llevar a esa enfermedad o a tener problemas con la glucosa. Es por eso que a las personas diabéticas tienen que controlarse a la hora de una emoción muy fuerte, porque liberan glucosa por el hígado. Y como tienen diabetes, no la manejan bien, no tienen suficiente insulina para eso. Por eso es que los sustos y las emociones fuertes, que son parte del problema de la reacción simpática, pues sí le causa problemas a las personas con diabetes, porque no manejan bien esta liberación de glucosa. Es por eso que después de un susto se les sube la glucosa y se enferman más las personas con diabetes. Entonces sí hay una respuesta biológica para eso, ¿verdad? No son inventos de la señora que se desmayó porque se le subió la presión y todo eso, pues sí hubo un shock bastante fuerte en su cuerpo, más si tiene diabetes. Entonces, cuando usted se asusta o se tensa, se libera glucosa por el hígado para que haya suficiente energía para que todo lo demás se active y pues se dé esa respuesta ante lo que está pasando. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Hay que actuar calmados, aunque la situación sea pues de riesgo o algo así, ¿verdad? Por eso hay que mantener la calma. Incluso su hígado se lo va a agradecer. En el contrario del sistema parasimpático, con esto de la contracción de la vejiga, pues cuando hay relajación y todo, pues usted puede orinar tranquilamente. Y contrae para expulsar y cuando se relaja la vejiga, pues usted puede acumular ahí cierta cantidad, que creo que es 1.5 litros de orina al día. Entonces, son totalmente opuestos. Parasimpático contrae la vejiga y el simpático la relaja. Ahora, veamos acá en lo del recto, ¿verdad? El simpático lo relaja y el parasimpático lo contrae. O sea que cuando estamos muy tensos también puede haber problemas, ¿verdad? De que alguna persona por estrés, por tensión, pues también se estriñe porque no puede evacuar. Entonces, son respuestas totalmente opuestas. Todo es mediado por el sistema nervioso periférico, pero esto es involuntario. Usted no puede regular si su pupila va a crecer o sea, se va a dilatar o se va a contraer. Eso es involuntario, depende de la cantidad de luz. Igual la salivación, pues bueno, piense en algo, por ejemplo, ahorita un manguito verde con sal, limón y pepita. Usted no decidió salivar, ¿verdad? Solito se activó el sistema parasimpático.
En algunos, ¿va? Si no le gusta, ni siquiera salivó. Entonces depende el estado de relajación o el estado de activación que tengamos. Entonces estas son las dos divisiones del sistema nervioso periférico en la división somática. Vamos a ver acá. Acá está. Perdón, división autónoma. Entonces ahí tenemos a la división simpática y parasimpática, que van a actuar de maneras contrarias en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta acá de esta parte. Si algo no se entendió. No, profesora, ahí vamos bien. Muy bien, otra forma que nos ayuda aquí a verificar de dónde surge cada una, pues el sistema parasimpático casi siempre sale de nervios espinales directamente. Y el sistema simpático también, solo que también encontramos toda una línea de ganglios simpáticos, ¿sí? Ganglios en el sistema nervioso son conjuntos de nervios ahí agrupados. No es como los ganglios linfáticos, son otra cosa. Entonces, eso vamos a encontrar acá. Miren, por el día de hoy creo que aquí nos vamos a quedar. Al final era un resumen que ya lo habíamos platicado en otra clase. Acá está lo del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Simpático y parasimpático. El simpático estimula y el parasimpático inhibe, que es lo que habíamos platicado. Hasta esta imagen. Entonces, por aquí, ahora sí, damos terminada la clasificación funcional del sistema nervioso y la próxima semana empezamos a hablar de las neuronas. Entonces, de momento, no dejo actividad de reforzamiento esta semana porque usted trae el trabajo número 1 para el lunes 19. Entonces, mejor dedíquese a hacer bien su trabajo, a entregarlo y hasta la otra semana vemos si todavía hay actividades de reforzamiento. Entonces, vamos a detener aquí la grabación.